Esta tarde en Zacatecas, en el municipio de Pinos, limítrofe con San Luis Potosí, fue asesinado el general José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en esa entidad. Fue durante un operativo, no hay muchos detalles, lo único que se sabe que fue durante un operativo contra integrantes de la delincuencia organizada en el municipio de Pinos. Suena mucho más que un enfrentamiento o una emboscada, pero no hay información suficiente. El general murió mientras era trasladado en un helicóptero a un hospital. Tenía 11 meses en el cargo desde que se inició el llamado operativo Zacatecas. Hace unos minutos informaron que hay 3 detenidos que fueron ingresados al penal de Cieneguillas, pero la muerte del general Ursúa es la muerte de un general de la República, pero además del funcionario de más alto rango de la Guardia Nacional desde su creación. Este jueves asesinaron al general brigadier José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas. A través de redes sociales, la Guardia Nacional lamentó lo ocurrido e indicó que perdió la vida durante un operativo contra la delincuencia organizada. El enfrentamiento se dio en el municipio zacatecano de Pinos, ubicado a 20 kilómetros de la frontera con San Luis Potosí. El objetivo era irrumpir en casas de seguridad ubicadas en ese municipio luego de la solicitud de apoyo de las autoridades estatales. Otros 2 elementos de la Guardia Nacional murieron y 2 agentes de la Policía de Investigación resultaron heridos. Antes de establecerse en Zacatecas, el general Ursúa Padilla estuvo en el destacamento en la zona de Acapulco Guerrero, con el objetivo de disminuir los índices delincuenciales. Para noviembre de 2021, ante el alza de la incidencia delictiva en Zacatecas, el presidente López Obrador anunció la puesta en marcha del Plan Zacatecas 2 y solicitó la presencia del general. Fue hasta enero de 2020 que asumió el cargo. Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que no habrá impunidad en este hecho. Bueno, esto es gravísimo. Es un general de la República, es un militar de muy alto rango en activo, es uno de los especialistas, el general Ursúa era uno de los especialistas en temas de seguridad y simplemente lo que estamos viendo es el reflejo de la violencia y del empoderamiento de los grupos criminales. Se dice que fue un operativo, resulta muy difícil de pensar que el general, el coordinador de la Guardia Nacional, personalmente estuviera encabezando un operativo o que estuviera en la primera línea de fuego. No sabemos, no hay más detalles que esto que los hemos dado, a pesar de que los hechos ocurrieron hace ya varias horas. Pero es una nueva llamada de atención del grado de empoderamiento que tienen los grupos criminales y de las reacciones tibias que tenemos en el ámbito federal ante estos hechos. Mientras tanto, eso ocurría en Zacatecas, ahí en la frontera con San Luis Potosí, que es una catástrofe lo que ocurre en San Luis Potosí y en Zacatecas. Otro estado que tiene una situación de seguridad complicadísima es Veracruz. Sigue siendo el estado más peligroso del país para ejercer el periodismo. Se acumulan los periodistas asesinados y también secuestrados, al tiempo que se da también ahí en Veracruz el asesinato de la madre del secretario de Seguridad del municipio de Alto Tonga, asesinada por sicarios. Semana violenta en Veracruz. En 4 días, 15 personas fueron asesinadas. Los homicidios se han registrado en los municipios de Jalapa, Martínez de la Torre, Teocelo, Alto Tonga, Álamo y Oluta. El lunes 21 de noviembre fue asesinado Pedro Pablo Cumul, locutor y reportero en Jalapa. Los testigos de la agresión indicaron que sujetos armados que viajaban en una camioneta atacaron al periodista mientras conducía un taxi por las calles de la colonia Lomas de Casablanca. Tras recibir los impactos de bala, Cumul se impactó contra un poste. AX Noticias, el medio de comunicación para el que trabajaba, lamentó el homicidio y pidió a las autoridades realizar una investigación a fondo para dar con los responsables del cobarde acto, para que no quede impune como muchos otros en Veracruz. La organización Artículo 19 pidió a la Fiscalía investigar el asesinato de Pedro Pablo Cumul bajo el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
De acuerdo con la organización Human Rights Watch, con el asesinato de Cumul son 16 los periodistas asesinados en lo que va del año, 4 de ellos en Veracruz. Se trata de José Luis Gamboa de Inforregio Network el 10 de enero, Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García del medio El Veraz el 9 de mayo y Pedro Pablo Cumul de AX Noticias este 21 de noviembre. También en Veracruz el periodista Francisco Hernández Elvira fue localizado con vida. El domingo 20 de noviembre fue privado de su libertad por hombres armados en el municipio de Nopaltepec. El periodista del medio Azúcar TV fue golpeado y sacado por la fuerza de su departamento. Familiares informaron que sus captores le dijeron que lo habían confundido. Debido a la naturaleza del caso, las autoridades señalaron que las diligencias y procedimientos implementados son de carácter confidencial. Este jueves, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz exhortó al gobernador Cuitláhuac García a no revictimizar al comunicador Francisco Hernández Elvira al relacionarlo con un presunto huachicolero muerto. En un comunicado, la comisión comprobó que las personas citadas no tienen relación alguna. Esto fue lo que contestó el mandatario. Yo acepto el exhorto, pero yo pregunto, ¿quieren que se proteja al periodista o no? ¿Que se averigüe qué pasó o no? No, señor. Yo no lo criminalicé. En mi opinión, lo que es ayúdanos, ayudarte, ¿sí? Y dinos sobre estos temas para ir sobre los responsables. La tarde del martes fue asesinada la maestra María Elena Pablo, madre de la exregidora Mari Baltasar y del actual director de seguridad en Alto Tonga, Donatiel Baltasar. Su cuerpo fue localizado al interior de su casa en la calle Emiliano Zapata, en la región de Perote, centro de Veracruz. Un día después se activó el Código Rojo en el municipio de Martínez de la Torre por el asesinato de 3 personas, 2 hombres y una mujer, en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, la banalidad con la que se expresa el gobernador Cuitláhuac García ante estos hechos, ante estos secuestros, ante estos asesinatos, la forma en que victimiza a una persona que no tiene nada que ver con los delitos, como queda claro en uno de los comunicados que se dieron a conocer, es vergonzosa para una autoridad. Tijuana también es uno de los centros de la violencia en el país. Además de un tiroteo que se prolongó en las calles de la ciudad, 5 personas fueron ejecutadas en un ataque armado. Tijuana, recordémoslo, es una de las 2 ciudades más violentas de México. Parte de la balacera registrada en Tijuana, Baja California. Los disparos comenzaron a las 7 de la noche del pasado 22 de noviembre, cuando hombres armados atacaron a hombres dentro de un vehículo en calles de la colonia Matamoros. El intercambio de balas se prolongó por más de 20 minutos. La policía municipal fue alertada tras varias llamadas al 911. Al llegar al lugar, encontró un auto abandonado con impactos de arma de fuego y 180 casquillos percutidos de armas de grueso calibre. 3 hombres fueron detenidos cuando corrían por las calles. Los identificaron como Leonardo N., de 19 años de edad, originario de Tabasco, Juan José N., de 23 años, de Sonora, y Jorge Humberto N., de 22, de Durango. Les decomisaron un fusil de asalto calibre 223 que se encontraba abastecido con 15 cartuchos útiles y una pistola calibre 45 con 3 balas. En esta ciudad fronteriza se han reportado 2 balaceras en menos de 24 horas. La otra sucedió anoche. Hombres armados interceptaron un camión de valores en la colonia El Lago. El saldo fue de 2 personas heridas y un custodio muerto. Mientras que el 19 de noviembre, un grupo armado atacó un mini casino con máquinas tragamonedas ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas. 5 personas fueron asesinadas. De acuerdo con los reportes, este hecho está relacionado con un presunto ajuste de cuentas por narcomenudeo. Los reportes de homicidios dolosos mantienen en alerta a otras ciudades. La tarde de ayer ocurrió un enfrentamiento entre grupos criminales en la delegación de Los Sauces, en Encarnación de Díaz, Jalisco. Después de los hechos, autoridades encontraron 2 vehículos abandonados con impactos de bala. Esta madrugada, asesinaron a balazos a Crispín Hernández Vázquez, alcalde electo de San Pedro Mixtepec, del Distrito 26, perteneciente a la Sierra Sur de Oaxaca.
ocurrió cuando se dirigía a la Escuela Secundaria Técnica número 129, donde se desempeñaba como conserje. Crispín asumiría el cargo de presidente municipal el 1 de enero, luego de triunfar en las elecciones de la comunidad que se rige por el sistema normativo indígena. Mientras que 4 sujetos asesinaron al pastor de un templo cristiano ubicado en la colonia Nueva Tzacualco, en la Gustavo Amadero. La víctima estaba en el templo con su esposa e hija cuando los agresores llegaron para exigirle dinero y durante un forcejeo mataron al pastor. Luego del crimen llegaron peritos de la Fiscalía Capitalina y policías de investigación, pero familiares del pastor los acusaron de también robarles dinero. Se abrieron 2 carpetas de investigación, una por homicidio y otra contra los oficiales por robo. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, vamos con otro tema. Todo el mundo político sabe que la propuesta de reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador no pasará en el Congreso, no le alcanzan los votos para una reforma constitucional. Pero de todas formas se discutió en comisiones y será llevada al Pleno la próxima semana. El gobierno federal, mientras tanto, prepara lo que llama su Plan B, una reforma legal, o sea, las leyes, que será electoral pero no constitucional y que terminará inevitablemente en los tribunales. El presidente Andrés Manuel López Obrador parece haber aceptado que a los diputados de Morena y sus aliados no les alcanzarán los votos para concretar su propuesta de reforma constitucional en materia electoral, pero eso no significa que haya renunciado a su objetivo de modificar el sistema electoral a través de las leyes secundarias. Pues ya no se va a poder, por ahora, llevar a cabo la reforma constitucional, pero sí se va a presentar una reforma legal. O sea, ya no se insistiría en negociación, ya da por perdida la constitucional. No, es que ellos tienen muchos intereses. El presidente reiteró que presentará una ley que, sin infringir la Constitución, permita realizar elecciones menos costosas y que se prohíba la compra del voto, lo que se conoce como su Plan B. El panista Santiago Krill advirtió que si las leyes secundarias en materia electoral violan derechos, habrán legisladores y ciudadanos que actúen para defender la Constitución. Si quieren jugar con la democracia del país, pues se van a topar con los recursos, porque además los amparos pueden ser colectivos. No se plantee, o porque sí se plantea, también existen 2 caminos. Uno es el camino a la Suprema Corte de Justicia y el otro camino somos los ciudadanos pidiendo nuestros derechos a través de los JAS, de los famosos JDC, que son los juicios de protección ciudadana. Este miércoles, las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados presentaron el dictamen de reforma electoral del gobierno federal. El PRI adelantó que no apoyará el dictamen. El PRI no aprobará, no respaldará ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro país ha construido. Esta decisión complica la aprobación de la iniciativa, ya que se requiere de las 2/3 partes de los votos para aprobarla. Al conocer la postura de la oposición, Morena hizo un llamado al diálogo. Está en manos de ustedes, de la oposición, ahora que haya un posible acuerdo. Veámosla, vamos a debatirla y ojalá salgamos adelante. Si no, pues nos vamos a ver las caras con la mayoría que tenemos en una reforma legal constitucional. Por lo pronto, los diputados de las 3 comisiones tendrán 5 días para analizar el dictamen y el próximo lunes lo someterán a votación. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Bueno, mientras esta reforma electoral no va a pasar porque no tiene los votos en el Congreso, la nota sucesoria de la semana es sin duda el anuncio de Claudia Sheinbaum, no por alguna gran obra de gobierno, sino porque anunció que se casa con su pareja, el financiero Jesús María Tarriba Unguero. Fue una decisión mutua, estamos muy contentos y va a ser algo muy íntimo. ¿Ya tiene fecha, doctora? Todavía no tengo fecha, pero va a ser algo íntimo. Durante un recorrido por Xochimilco, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que contraerá matrimonio. Será con su prometido Jesús María Tarriba, quien fue su novio en la facultad y que tras 30 años de distancia volvió a reencontrar. Tiene un doctorado en física y una formación matemática que le ha permitido desempeñarse como especialista en modelos de riesgo financiero para el Banco de México, de 2017 a la fecha, de acuerdo con su perfil en redes sociales. Se le ha visto en varias ocasiones con Claudia Sheinbaum en eventos que van desde el Grito de Independencia de 2021 y 2022 en Palacio Nacional, hasta la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 que recibió la jefa de gobierno capitalina a finales de enero. Este será su segundo matrimonio de la jefa de gobierno. Anteriormente estuvo casada con Carlos Simas, quien fue delegado en Tlalpan. Bueno, y los demás precandidatos de Morena ya están casados, así que no pueden darnos estas sorpresas, pero todos hacen su lucha. Mientras Marcelo Ebrard aprovechó todo lo que pudo su estadía en Qatar durante el Mundial, hasta cantó. Ricardo Monreal, después de su evento del fin de semana en la Arena México, informó que no estará en la marcha del domingo de apoyo a Andrés Manuel López Obrador porque irá a la Interparlamentaria México-España en Madrid. Hoy tuvo más de 150 firmas de apoyos de diputados, obviamente de la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja, en contra de las agresiones que está sufriendo Ricardo Monreal por parte de la gobernadora de Campeche. Regístrelo usted. Muchos de ellos eran de Morena, mientras que para Adán Augusto López lo importante esta semana es que todas las encuestas que se han hecho muestran que ha crecido en conocimiento y aceptación. Mañana es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una violencia histórica, de la que vamos a hablar con el maestro Raúl Quintanilla en La Hoguera del Poder. Maestro, ¿qué tal? Qué gusto ¿Cómo está, mi querido señor? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches. A ver, Día Internacional para la lucha contra la violencia, con eliminación de la violencia contra las mujeres. Una de las fases más vergonzosas del género masculino en la actualidad, maestro. En la actualidad y en el pasado. Y de las más vergonzosas de nuestra actualidad. Hoy hasta Gabriel Boric, el presidente chileno, hablando en el Senado, expresó su molestia, su reclamo de acabar con los feminicidios en México. De ese nivel es la situación que estamos viviendo. Pero es una violencia contra las mujeres que no es casual, que no es de coyuntura, que no es de los últimos años, que es algo que se viene incrementando desde tiempo atrás, pero que también tiene una historia en México y en el mundo muy amplia. La violencia, lo que les hemos hecho los hombres a las mujeres, es inaudito a lo largo de la historia. Maestro, es vergonzoso. Viendo una película argentina, hay una frase conmovedora que es nunca más. Creo que esa frase 1985. 1985. Creo que esa frase que es conmovedora y toca las entrañas es lo que nosotros tenemos que ya empezar a decir en este país. Nunca más. Los feminicidios, la violencia contra la mujer, el abuso, todo lo que está pasando, la cantidad de mujeres desaparecidas, el hecho de que una madre salga a la puerta de su casa y le diga a su hija: nos vemos en la noche, y ya no sea una despedida, sino sea una súplica a la existencia, nos hace que como sociedad deberíamos bajar la cabeza avergonzados ante ese masacre, ante ese fenómeno que es de una sociedad enferma, maestro. Ahora, la Unión Europea también acaba de hablar
ayer o el día de hoy, no recuerdo si fue hoy o el día de ayer. El Parlamento Europeo. Sí, ayer, el Parlamento Europeo ayer. Su preocupación por la violencia contra la mujer. Sacan datos de uno... En México. La violencia contra la mujer en exactamente, México. Sí. Sacan datos que son verdaderamente escandalosos. Y ellos también están viviendo indicios de que la violencia contra la mujer está levantando sus procesos de presencia. No sé qué sucede, lo que sí me quiero aventurar es lo siguiente, maestro. Creo que en el año 2000, en este siglo XXI, está explotando una cantidad de millones de hombres, vamos a llamarle género masculino, ¿sí? Está explotando una cantidad de género masculino en su proceso psicológico. Para mí, ¿qué fueron? Millones de hombres que fueron abusados de niños en sus casas, que nunca pudieron decir absolutamente nada, que vivieron absolutamente en silencio. Y ese niño lastimado sale en un adulto lleno de rencor, lleno de enojo, lleno de dolor, temeroso, enojado, porque nadie lo protegió. ¿De quién? De otra bestia que estuvo metido en su casa, ¿sí? Y en medio de todo esto, un lenguaje absolutamente violento, absolutamente incapaz de contener la violencia y una célula familiar que ya explotó. Para mí ese fenómeno estamos viviendo. Me aventuro a pensar en eso por la incidencia, el alto caso de la presencia de este acto violento, pero sobre todo porque al no ser normal, lo que sí es que todo acontecimiento anormal o anormal tiene una causa, y esa causa es un hombre lastimado, temeroso, que no fue educado, acostumbrado a la violencia y que, desparramado en su propia enfermedad mental, está suelto por las calles haciendo lo que se le da la gana porque pueden, maestro. Porque puede, porque no es un fenómeno asociado a la violencia, a la pobreza. Yo no lo creo, maestro. Nuestro país tiene índices de pobreza menores que otras naciones que no tienen este grado de violencia contra las mujeres. Lo que está ocurriendo en México es muy grave, pero es muy grave incluso en comparación con otras naciones que tienen un nivel de desarrollo bastante menor que el nuestro, o con otras naciones que tienen nuestro mismo nivel de desarrollo. Y tiene también, por lo que tú decías, creo que tiene relación con un dato que no es menor. Según el INEGI, el 29% de los hogares mexicanos, el 29%, 1 de cada 3 hogares mexicanos, es mantenido exclusivamente por una mujer. Por una mujer. Y eso genera, eso alimenta también ese hecho, esa independencia y ese protagonismo cada vez mayor de las mujeres, alimenta también ese rencor, ese resentimiento, esa situación que tienen muchos hombres que han sufrido de una u otra forma el machismo y la violencia también en sus casas y en su educación. Y sobre todo han tenido, creo, estos masculinos están teniendo un principio de secundariedad. Saber que por más esfuerzo que hagan, hay una mujer en su casa que los está superando emocionalmente en relación a poder lograr el cariño de los hijos, la protección de los hijos, la función. El liderazgo femenino es un liderazgo, yo le llamo liderazgo femenino a no minimizar ningún problema, tratar de entender las emociones ajenas, gestionar las emociones de los hijos, entender una posibilidad de un rumbo sereno para tus hijos y para tus hijas y convertirte en un contraste, porque las mujeres enseñan el mundo sentimental, maestro. Los hombres, los seres humanos toman las reacciones emocionales, pero el mundo sentimental, que es entender las sensaciones humanas, comprender los valores, las ideas, el sentido de expresividad, cómo reaccionas ante las cosas, cuáles deben ser los principios de los límites, esa es la gran labor del liderazgo femenino, que el líder masculino, o sea, nosotros, no hemos sabido dar porque nosotros tenemos como recurso básico de defensa las emociones, no las sensaciones. No es casualidad, quizás no es casualidad que los países que tienen mayores índices de equidad de género
los países escandinavos, todos están gobernados por una mujer. Por una mujer. Finlandia, Suecia, Dinamarca, son países gobernados por mujeres. Hasta los noruegos también. Y Noruega, por supuesto. Ahora, maestro, ¿qué nos sucede como sociedad? Que no nos atrevemos a decir la verdad, que lo hemos comentado usted y yo aquí. Y no solamente no nos atrevemos a decir la verdad, no hacemos nada por verdaderamente solucionarlo. Ponemos leyes, ¿de qué sirve? El factor está en la creación educativa, en la noción de saber que no puedes dañar, que no puedes tocar, que el límite está en construir un ser humano que está a tu lado. ¿Por qué nos negamos esa posibilidad? ¿Por qué hablamos siempre de castigo y no hablamos de la prevención, de la educación? ¿Por qué no nos atrevemos a transformarnos como sociedad? ¿Por qué queremos seguir como hombres manteniendo una cierta prioridad sobre las cosas, castigando? No, pierde valor, educa, emparéjate y sentémonos todos en la horizontalidad de la miseria para aceptar que tenemos que modificar nuestro comportamiento, porque eso no es de un país civilizado. No, y se habla a veces de la nueva masculinidad. No hay más nueva masculinidad. La única masculinidad es la de siempre. Lo que pasa que en nuestro caso, en nuestro país, está alimentada de un machismo y de un antifeminismo que contamina a toda la sociedad. Y si tus hormonas, tus enzimas y tus proteínas, que son los que generan el pensamiento, están alimentadas de rencor, de enojo y de violencia, ¿qué puedes de alguna manera sacar a través del lenguaje, que es el momento infinito de construir a un ser humano preparado para vivir de manera noble? Maestro, como siempre, muchísimas gracias. El tema da para muchísimo. Doloroso, a mí me duele mucho porque fui educado por mujeres en un 100%, como usted también. En eso también coincidimos. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Una visión oscura de la sociedad. Que la justicia no funciona. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana ya estará con nosotros Viviana Belsazo. Y le recuerdo, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Muchísimas gracias.